Saludos amigas y amigos, Gustavo Olivo Peña les habla desde A Partir y Ahora, su espacio de entrevistas y comentarios en Acento TV. Recuerden que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41, eso es en Star Cable en Santiago de los Caballeros. También en las páginas acentotv.do y acento.com.do y en todas nuestras plataformas y redes sociales. Hoy tenemos el gratísimo placer de contar como invitado con el doctor Wilfredo Lozano, reconocido sociólogo, académico y reputado analista de lo social y lo político. ¿Qué tal, Wilfredo? ¿Cómo estás? Hola Gustavo, gusto en verte de nuevo. Así, a la distancia, muy bien. A- Bueno, Willy, Aquí a desde tus la última órdenes. ocasión que conversamos, había ciertos escenarios de la política, ¿no? Algunas cosas han cambiado, por ejemplo, las elecciones que estaban pautadas para el 17 de mayo fueron pospuestas para el 5 de julio y ya parece que no serán pospuestas de nuevo, aunque estamos viviendo un singular proceso electoral en medio de la pandemia, con restricciones para que las personas estén en los espacios públicos, no habrá mítines masivos, y las encuestas están dando ciertas señales. ¿Piensas tú que habrá una decisión definitiva en lo presidencial en primera vuelta? Bueno, si nos atenemos a las encuestas, eh, con sus diferencias ligeras, todo apunta a que el candidato preferido es el principal candidato de la oposición, que es Luis Abinader. Eh, de mantenerse la situación como indican las encuestas, hay una alta probabilidad de que Luis Abinader pueda pasar en primera vuelta. Naturalmente, las encuestas no son oráculos infalibles, pero nos dan una orientación de hacia dónde pueden ir los resultados finales. Yo creo que hay alta probabilidad de que haya una solución en primera vuelta, tomando en consideración además otros factores. Yo creo que hay un factor clave en este caso que es la división del PLD, donde una parte importante de ese PLD hoy formó tienda aparte bajo el liderazgo de Leonel Fernández. Y aunque Leonel Fernández no ha podido crecer significativamente, ese 12, 13, 10% que puede tener merma sustancialmente las posibilidades del PLD. Primer punto. Segundo punto, eh, la gente está ya cansada, está agotada de esta prolongadísima situación en un contexto de digamos, de constreñimiento sanitario en el que la pandemia impide que la gente tenga la movilidad habitual y posiblemente, aunque en una línea contraria a lo que mucha gente piensa, la gente quisiera una solución para parar ya definitivamente esta situación. Y eso favorece la primera vuelta. Entonces yo creo que hay posibilidades de que se pueda pasar en primera vuelta, pero siempre hay imponderables, siempre hay, este, eh, digamos, factores de última hora, sobre todo un factor fundamental que es el hecho de que el candidato oficial cuenta con, el candidato del PLD, el señor Gonzalo Castillo, cuenta con un abierto y significativo y militante apoyo gubernamental que se refleja en su campaña y se refleja en esa confusión de roles en el que no queda claro muchas veces dónde comienza la campaña del señor Gonzalo y dónde se inicia las acciones asistenciales del gobierno. Bueno, Ese factor conspira contra la primera vuelta en el sentido del análisis que hice hace un momento. en principio, el candidato Gonzalo Castillo marcaba casi al mismo nivel que Leonel Fernández en las encuestas. Y mucha gente además decía es un hombre que apenas puede conversar, elude el debate, elude las entrevistas, que sean entrevistas muy abiertas, ¿no?
apenas ha dado entrevista. Ah, pero este factor de la cuarentena, que restringe mucho el quehacer de la actividad de la política en la campaña, le ha venido como un baño de salud y su propia gente lo admite, los PLDistas, los dirigentes dicen que eso le ha favorecido porque él es un hombre de empatía y de acción y que no necesita discurso y que entonces aprovecha la situación de que él puede distribuir cosas, resolver problemas con, sea con el favor del Estado o no, de sus empresas, y que eso le ha permitido crecer. Parece que ellos tienen algo de razón porque él ha crecido en las encuestas y ya marca en el umbral del 30% o más. Ah, ¿Tú piensas que si se prolonga esta situación, y hay más de una teoría de conspiración o explicación que dicen que el gobierno quiere extender artificialmente la cuarentena, él podría crecer hasta poner en peligro, o no en peligro, hasta poder competir, hasta poder disputarle a Luis Abinader en primer lugar, de prolongarse la situación? Mira, Gustavo, en tu exposición hay muchos factores. Eh, si yo fuera el candidato del PLD, no le agradecería a los dirigentes del PLD ese tipo de defensa que tú has dicho que ellos han hecho. Sí, sí, lo La han dicho. idea Yo he entrevistado de PLDistas y lo hacen. sí, sí, por eso, una campaña política electoral es una campaña, es una competencia de discurso en el que se trata por parte de los candidatos de convencer al electorado a través de un discurso de que ellos representan la mejor opción. Si el candidato oficial no tiene discurso, entonces está desnudo en la campaña. Y eso nos lleva me parece que es un hecho terrible que admitan eso, de que no tenga discurso. Toda campaña supone un discurso. Y eso nos lleva, y como la de Gonzalo, evidentemente no se escapa de esa regla general, es evidente que el discurso de Gonzalo, aunque sea un discurso bastante oculto, bastante difuso, más que oculto, está claro que ese discurso lo aporta la acción oficial. En este caso, la acción oficial en la asistencia a la población, sobre todo a sus sectores más pobres. Y eso nos coloca entonces frente a otro punto, y es que a mí me parece, yo estoy convencido de que hay una especie de trasiego de roles en la campaña de Gonzalo, donde nunca sabemos dónde comienza el discurso, la propuesta propiamente de Gonzalo y la acción propiamente gubernamental. Vamos a Me poner un parece que puntito eso es ahí, una... Willy, para ir a una Sí. pausa. Cuando retornemos, para que entremos más en detalle sobre ese análisis que tú estás haciendo de qué tanto hace gobierno, qué tanto hace Gonzalo, o esa confusión de roles. Hoy tenemos como invitado al doctor Wilfredo Lozano, que nos está tratando de explicar cómo anda la competencia en este tramo ya final de la campaña. Entonces, ese, digamos, repunte que tuvo Gonzalo, ¿tú piensas que ya llegó a un tope que él no tiene más rejuego, pese a toda la distribución de ayudas, o como tú dices, el sostén que le dé el Estado? ¿Tú piensas que eso ya agotó la posibilidad de atraerse más favor de los votantes? Bueno, uno no puede nunca decir, establecer esos diques Definitivos. tan tajantes, tan definitivos. Pero es un hecho, aquí hay varias cosas. Eh, lo primero es terminar con esta idea de la confusión de roles. Eh, si, si hay una confusión real de roles, evidentemente que
la campaña la ejecuta el sector oficial. No tanto como partido, sino como sector oficial. Y eso, aunque parezca mentira, le da ventaja a Gonzalo, pero también le socava el piso, en la medida en que no le permite producir una argumentación propia, tener una imagen específica del candidato, que lo individualice, que lo distinga del sector oficial que le apoya. Y eso conspira contra el candidato. Entonces quería dejar eso. El punto quería dejar eso establecido. Sí. El punto que tú planteas relativo a si se agotó o no la posibilidad de Gonzalo crecer, yo creo que eso nadie lo puede decir, porque evidentemente al gozar de ese apoyo abierto, confesado y público del oficialismo como sector gobierno en sus acciones, el sector gobierno puede seguir inyectando muchos recursos hasta el momento mismo de las elecciones. Eso me parece claro. Lo que sí me parece importante en este caso es que para lograr eso, el sector oficial fue ayudado por las condiciones de cuarentena, por la situación de estado de sitio. En la medida en que, como es el sector oficial el que realmente ejecuta la campaña, la movilidad de ese sector oficial en términos del territorio, en el marco del estado de sitio y específicamente del toque de queda, le ha favorecido y ha desfavorecido a la oposición, que se ha visto, como tú señalaste al principio, constreñida a los recursos mediáticos, tiene poca movilidad física, en las noches, en las tardes y las noches prácticamente no se puede mover. Entonces, Gonzalo evidentemente tiene un margen de acción, pero el problema fundamental no es esa apabullante cantidad de recursos del sector oficial y las difíciles condiciones de la oposición. El problema está del lado de Gonzalo, en que por más recursos que tenga, si no tiene una definición propia, discursiva, que lo distinga del gobierno, tiene problemas para crecer. Es mi planteamiento. Sí. Por más que reciba ayudas, hay una dificultad que Gonzalo no ha podido vencer. Yo creo, y aquí voy, y es cierto modo una especulación, si lo que dicen las encuestas son más o menos, representan más o menos la tendencia de este proceso, los estrategas del sector PLD, del PLD y el sector oficial, donde ya hay una confusión de roles entre partido gobernante y Estado. Ahí hay un trasiego de funciones que uno no sabe cuándo comienza una cosa y cuándo termina la otra. Y eso explica que suponte un director de un departamento, de un ministerio, sale en su carro oficial a hacer campaña. Para él, mentalmente, no es ningún escándalo que eso ocurra, porque ya no hay límites, las fronteras entre una cosa y la otra no están institucionalmente delineadas, vale decir, no hay reglamentaciones y no hay una cultura política que valide esas reglamentaciones y las haga obligatorias desde el punto de vista de la conciencia de la gente. Entonces, para él, lo escandaloso es que no le permitan manejar su carro oficial en la campaña. Entonces, en ese mundo así, está claro que si bien eso le favorece, en el límite tiende a generarle problemas a Gonzalo. Yo creo que los estrategas del PLD están claros en que en el plano presidencial es muy difícil que Gonzalo iguale a Luis Abinader. Por eso yo creo que cada vez más ellos están en la orientación de, más que pelear por la presidencia, su interés es quedar bien fortalecidos en el Congreso.
Yo lo veo Sí, de esa forma. pero al mismo tiempo hay otro escenario ante la posibilidad que parece que se aleja, pero que está ahí, de una segunda vuelta. Hemos visto que por lo menos desde el sector de Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández se ha hecho mucho más duro el discurso contra Gonzalo Castillo. De hecho, el doctor Fernández, que no es muy dado a eso, ha estado reiterando críticas a Gonzalo y descalificándolo en lo personal para poder gobernar el país. ¿Eso significa que ha disminuido Leonel Fernández y está preocupado o piensa que está creciendo y que le puede dar casa a Gonzalo si lo disminuye en el tiempo que queda? No, yo creo que Leonel Fernández es un hombre muy inteligente, tiene una gran experiencia política como jefe político de un gran partido y como hombre de Estado, y sabe que hay una tendencia a la polarización, eso se nota en sus números, hay una cierta rigidez en los números de Lionel, y yo creo que él tiene que jugar a, a reducir a Gonzalo, a quitarle espacio y ganarlo él, porque de ser el competidor de Luis, él está contando con que una parte significativa del voto PLDista, no estoy hablando de los PLDistas, podría moverse hacia él y él poder competir. Pero ese es un escenario remoto. Eh, el escenario más probable es que se vaya, si se va a una segunda vuelta, a competir Luis Abinader, Gonzalo Castillo. Y en ese marco, yo he visto algunas encuestas que dicen que el voto de Leonel, una parte importante, se iría hacia Luis Abinader, aunque también es cierto que una parte, aunque menor pero significativa, se movería al PLD, lo cual generaría una cierta neutralización de ese electorado. Entonces yo Tiene no creo lógica que que Leonel, en caso de que no pueda pasar a competir en una segunda vuelta, apueste a la derrota del PLD, no por totalmente, resentimiento, sino por su propia es un punto político, sobrevivencia política. indudablemente. Para Leonel es vital que el PLD pierda las elecciones, porque eso es un asunto para él vital sobrevivir. Eso me parece claro. Y entonces yo no veo ahí mayor complejidad del asunto. Leonel está claro y está haciendo lo inteligente y lo correcto, tratando de bajar el peso del segundo para pasar él a ocupar ese lugar. Vamos a Y una si no lo pausa, logra, Willy, vamos a otra pausa y volvemos. Wilfredo Lozano, politólogo y sociólogo, es nuestro invitado de hoy. Vista las cosas por los segmentos de la sociedad, Wilfredo, se da como un hecho que la clase media no está en estos momentos con el PLD. Las clases altas pudieran estar donde están, pero numéricamente no son significativas, aunque aportan recursos. Pero en la base de la sociedad, los sectores más populares, ¿qué tanto la oposición se ha ganado esos sectores y qué tanto los ha perdido el PLD? mira, ahí no hay blanco y negro. Ahí, y eso en cualquier elección, en cualquier proceso electoral. Eh, eh, los lazos de los partidos con los agregados sociales, con los grupos, con las clases sociales, eh, eh, no supone movimientos en bloque, de que la clase media gana, el partido A se gana a la clase media, el B se gana a los pobres. Hay una situación heterogénea. Lo que sí me parece importante es la siguiente cosa. Está claro que en el caso de las clases medias, eh, el discurso de Luis Abinader ha penetrado y ha ganado espacio. Porque recordemos que la clase media fue durante muchos años el agregado social eh, este, que mayor peso, que mayor
apoyo le daba al gobierno porque es el sector que tiene más acceso a medios de comunicación, contrata, controla a sectores populares, en fin, tiene una mayor inserción en la vida pública. Luis Abinader y su discurso ha logrado penetrar ese sector, pero eso no quiere decir que Luis Abinader tiene el dominio y el control completo de la clase media. El PLD cuenta también con cierto apoyo en los grupos de clase media. Y apoyo significativo, no es apoyo No es de menor despreciable. importancia. Pero lo contrario también es interesante. Se piensa que porque el PLD tiene programas sociales de ayuda directamente dirigidos a los grupos más vulnerables y pobres, automáticamente se gana a esos sectores. Eso es falso también. Evidentemente, las candidaturas oficiales tienen, en el caso de los tarjetavientes, tienen una cierta ventaja. Está mejor situado Gonzalo, pero eso no quiere decir que Luis Abinader no tenga importante aceptación en los grupos populares. Voy más lejos. Hay encuestas incluso que dicen, número uno, Luis Abinader tiene una posición relativa más grande, más alta, que tanto en la clase media como en las clases bajas. Sin embargo, en las clases medias, la diferencia a favor de Luis es mucho menor, a favor de Luis, digo, es mucho menor que la diferencia a favor de Luis que hay en los grupos populares, lo que indica que Luis tiene más gente en los grupos populares de lo que el discurso del sentido común indica, y que el gobierno y Gonzalo Castillo y el PLD tienen mayor peso en la clase media de lo que normalmente se da. Entonces es una competencia compleja. Y te voy hablando de números que he visto. Pero es muy Entonces, interesante porque es como un lugar común que se piense que la clase media dio la espalda al PLD y que en los sectores populares todavía el PLDismo mantiene mucha fortaleza, no solo por los planes sociales, sino por toda la estructura organizativa que creó en estos años. sí, toda la estructura clientelar y ese estado asistencialista y todo eso. Pero lo que quiero decir es que la sociedad no se mueve en bloque, la sociedad es compleja, y lo que se notan son tendencias. Luis es la tendencia predominante en cualquiera de los estratos sociales, clase media o clase alta. Pero esa diferencia entre clase media y esa diferencia entre el sector oficial y Luis en la clase media no es tan tajante. Es importante, pero no es del cielo a la tierra. Pero también es lo mismo en el caso de los grupos populares. Luis tiene una penetración grande en los sectores populares, aunque quien predomina es el sector oficial. De no ser así, no se explicaría cómo en términos de agregado global, Luis tiene una significativa ventaja respecto al sector oficial, porque al fin y al cabo los grupos populares demográficamente son más que los grupos de la clase media. Bien, Es bueno, un asunto interesante. bien. Muchas gracias, Wilfredo. Yo creo que ha sido una magnífica conversación para un poco tener claras las cosas en lo que resta de aquí al 5 de julio. No, y te agradezco porque normalmente este tipo de conversación no se dan. Hay mucho, eh, digamos, sectarismo intelectual en estas discusiones. Pero yo también aprendí mucho en esta conversación. Muchas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias al doctor Wilfredo Lozano por esta conversación sobre el escenario político dominicano de cara a las elecciones. Ha sido una interesantísima conversación que, como siempre, nos ha dejado mucha luz sobre el transcurrir de la política en República Dominicana. A ustedes también, amigas y amigos, muchísimas gracias por sintonizarnos y no se vayan, que siempre hay mucho más en Acento Portal y Acento TV.